Hola Marisela, ¿cómo estás? Hola Luz, bien, ¿y tú? Bien, contenta pues de iniciar esta serie de conversaciones acerca de temas que nos interesan a las dos y que queremos compartir con otras personas también. El tema de hoy, familia, un concepto atemporal. Lo tuvimos en un live y en vista del interés que hubo durante esa actividad quisimos conversarlo para poder grabarlo y compartirlo. Entonces, bueno, yo estoy muy contenta y además de poder compartir contigo, que eres una colega que conocí durante el posgrado, que sé que tienes experiencia en el área clínica, también experiencia como orientadora. Y bueno, estamos aquí para conversar acerca de la familia, que es un tema tan interesante y del que todos nos podemos identificar. Eso es correcto. Todos hemos tenido algún tipo de familia, ¿no? Cuando empezamos a hablar acerca de este tema, tú decías eso, ¿no? Como que todos hemos sido parte de una familia, así que todos hemos tenido la experiencia de lo que es ser familia, ¿no? Y no solamente de tener una familia, sino de formar parte de esta. Entonces, bueno, es un tema que, aunque pareciera ser un tema muy sencillo en muchas oportunidades, por eso mismo, ¿no? Es mucho más complejo de lo que creemos y, bueno, pues, y Ujú. termina demarcando muchas áreas de nuestra personalidad y muchas áreas de lo que, o digamos, muchas bases de lo que somos realmente como seres humanos. Entonces, bueno, es como un tema bien chévere. Claro, ¿Mm? claro. La familia, fíjate que la familia la conciben como un sistema, como parte de un macrosistema que es la sociedad y forma parte de ese espacio en el que el ser humano va creciendo, pero que además nos ayuda con muchos aspectos de la vida, con la identidad, con la autoestima, con la manera en cómo nos relacionamos, con la forma en cómo resolvemos los problemas. Es decir, que la familia está marcado en mucho de lo que luego el ser humano realiza y sobre todo cómo se relaciona. Porque dependiendo de cómo es mi interacción, me voy a relacionar de una manera u otra en la sociedad. Sí, eso es correcto. La familia definitivamente nos va a enmarcar en un proceso de aprendizaje. Es nuestra primera escuela en donde vamos a aprender la Ujú, interrelación con el otro y vamos a entender que, bueno, pues que el ser humano, este, más que ser un ser individual, que es cierto, somos seres individuales con características y habilidades diferentes, pero también somos seres que somos netamente sociales y que la familia va a ser ujú. la primera escuela que nos va a enseñar a cómo interrelacionarnos con el otro, a cómo socializar y cómo establecer conexiones que nos permitan crecer como individuos y que nos permitan, por supuesto, descubrir cuáles son nuestras habilidades y destrezas y que nos permitan aprender de las individualidades del otro, ¿no? Entonces la familia va a ser bien importante porque nos va a enseñar ese punto de conexión. Evidentemente vamos a tener que encuentros con familias que van a ser más positivos que otros, ¿no? Cada quien va a tener una experiencia única y particular. Sin embargo, nosotros más adelante vamos a decidir que esta interrelación que me enseñó mi familia es positiva o es negativa para mí, ¿ok? Entonces, a partir de eso, nosotros vamos a ir creando un propio concepto acerca de qué es lo que son las interrelaciones sociales, acerca de lo que es la familia, de cómo quiero yo que sea mi propia familia de manera individual y particular. Y entender que, bueno, pues que no todas las familias son iguales. En el live, de hecho, te comentaba un poco y hablábamos acerca de esto, de que a veces tenemos una preconcepción de lo que es una familia o de lo que Ujú, debería ser una familia. Y hay que entender que las familias son diversas, que cada familia es única e individual y que a veces ujú. vemos, cuando tenemos amigos, vemos un esbozo de lo que es la familia de ese amigo, más no vemos todo a ciencia cierta de lo que es esa Así es. familia. Entonces a veces envidiamos mucho de lo que tiene el otro, pero a veces el otro envidia lo que yo tengo, ¿no? Pero es sencillamente porque ve una partecita de eso que es mi familia, más no ve el contexto general de lo que es la familia. Entonces siempre como individuos vamos a estar como un poco inconformes o vamos a tener una idea de la familia perfecta y entendiendo que la familia perfecta no existe, que la familia es perfecta, la perfección como tal no existe, sino que existe una dinámica en donde todos los involucrados vamos a tener ideas, pensamientos y cada uno de ellos va a tener una idea de pensamiento de lo que debería ser una familia, de lo que debería ser un miembro de la familia, de cómo se debería de comportar. Entonces es como bien importante quitarnos ese mito de que hay familias perfectas, porque realmente no las hay, ¿no? Ujú. Claro, y que eso genera mucho sufrimiento en ocasiones, cuando creemos que es mi familia la que está mal, por ejemplo.
Y la realidad es que existen diversas formas de ser familia. Y lo hablábamos en la oportunidad de la actividad anterior que tuvimos, que hay familias que pueden ser nucleares, entonces está mamá, papá, hijos, un poco más tradicional, pero que también hay familias monoparentales, donde solo está un progenitor y los hijos, o puede estar también esas familias que son extensas, esas familias que son ensambladas, es decir, hay diferentes formas de ser familia. Y por tanto, no necesariamente tenemos que apuntar a una familia perfecta, sino a una familia que funcione y que ese funcionamiento permita el crecimiento de los individuos, tomando en cuenta los errores que pueden existir, tomando en cuenta que va a haber dificultad para la comunicación, sabiendo que en ocasiones van a existir conflictos, pero ¿cómo diferenciamos esa familia de pronto conflictiva de una familia que es nutricia o que va hacia el crecimiento de los miembros? Y creo que la diferencia está en cómo se resuelven los problemas, más no en la perfección. No es que podemos encontrar una familia que nunca tiene un problema, porque eso es utópico o es falso, no se puede lograr eso. Lo que sí podemos lograr es que cada vez lo resolvamos de mejor manera. Eso es correcto, sí, creo que tiene que ver con eso, ¿no? En la manera en cómo solucionamos y cómo solventamos las diferencias individuales que se van presentando a lo largo de la familia, ¿no? Decíamos, una de las cosas más importantes que hay que tener en claro en eso que tú estás hablando de los conflictos, es que a veces pensamos que nosotros estamos aislados del conflicto y que el problema lo tiene mamá, o lo tiene papá, o lo tiene el niño, o lo tiene el adolescente. Y hay que entender que dentro de una dinámica familiar todos somos parte de este conflicto y que cada uno tiene una cuota de responsabilidad dentro del ambiente familiar, porque yo formo parte de esa dinámica, yo no estoy ajeno a la dinámica, soy parte de ella y como un ser que es parte activo del mismo, pues también formo parte activa del conflicto o de la resolución de problemas que puedan establecerse. Entonces es importante que entendamos eso y no aislarnos del proceso y decir, no, mira, es que el problema lo tienen los demás, que es mucho lo que pasa en consulta. No sé si te ha pasado. Ay, perdón. No sé si te ha pasado que muchas de las cosas que se ven en consulta es como que no, porque mira, es que a veces llegan los papás, por ejemplo, yo he tenido papás que me dicen, no, es que él es un niño conflictivo o es que él es un adolescente, yo no sé qué hacer con él. Y no estamos viendo que también nosotros tenemos un poquito de responsabilidad dentro del proceso del comportamiento, ¿no? Bien lo decía Marisu Campos cuando hablaba de familia y establecía que ella decía, el niño o el adolescente es el síntoma de lo que pasa en casa, es el síntoma de lo que está pasando en el núcleo familiar. Y ciertamente es eso. Vemos que hay un detonante, los niños y los adolescentes exteriorizan algo que está pasando dentro del núcleo familiar, pero que a veces nosotros como papás no podemos verlo, porque decimos, no, mira, pues nos cegamos dentro de algunas cosas y no vemos la cuota de responsabilidad que tenemos dentro de este proceso conductual o dentro de este proceso a nivel emocional que está vivenciando tanto el niño como el adolescente, ¿no? De igual manera, a veces vemos a los adolescentes que dicen, no, porque mi mamá, mi papá, por supuesto, su misma inmadurez, su misma etapa evolutiva, quizás no les permita ver algunas cosas que están pasando dentro del hogar y que ellos también son parte de esa dinámica y que también tienen responsabilidad dentro de la misma, ¿no? Y dentro de este conflicto que están teniendo con mamá y papá. Y es quizás uno de los trabajos más difíciles dentro del proceso terapéutico, hacer ver que yo también soy responsable, ¿no? Y para uno como terapeuta a veces es difícil porque quizás tú lo ves muy a simple vista, pero hacerle ver al otro qué es lo que está pasando es realmente donde viene el trabajo, ¿no? Y es realmente lo complicado, porque no es que vea tu punto de vista, sino que logre verlo desde su visión y logre internalizarlo y decir, hey, sí, soy consciente de esto, ¿no? Y hacerlo consciente, no es como que no como que venga del terapeuta que es una crítica hacia el otro, porque a veces cuando viene el terapeuta dicen, no, es que ese terapeuta lo que me está criticando y está diciendo que yo soy el que tiene problemas, no, o sea, llevo al niño y dice que yo soy, que nosotros los papás somos los problemáticos, ¿no? O al revés, no, es que está de parte de mis papás. Entonces no es la idea ponerse de parte de nadie, sino que el trabajo terapéutico es bien interesante en el contexto familiar, porque hay que mediar, claro, pero a la vez hacer mediante diferentes técnicas o estrategias, hacerle ver al otro cuál es su cuota de responsabilidad dentro del ambiente familiar. Claro, y bueno, me preguntas que sí me ha pasado. Ha pasado que ese mismo escenario en el que mamá y papá se asombran porque, pero si yo lo traje a él, si yo traje al niño, si yo traje al adolescente,
adolescente, ¿por qué tengo que ir yo o por qué me tengo que involucrar? O también ha pasado con los adolescentes que de pronto llegan con muchas quejas en cuanto a mamá y papá. Y cuando se les presenta la visión de, mira, ¿qué puede estar sintiendo mamá? ¿Qué puede estar sintiendo papá? ¿O qué te parece si establecemos una comunicación? También se asombran porque dicen, no pensé que esto iba a tener solución. Y a veces, mediante la mediación, mediante comunicación, ellos logran establecer otras pautas en el hogar que benefician el crecimiento de esa persona que está asistiendo a consulta. Y evidentemente, en cualquier ámbito, separarnos de la familia es complejo. Es como un aspecto que siempre hay que observar, porque es en la familia donde nosotros aprendemos mucho de lo que empleamos en la vida diaria. A veces también sucede que de repente no se hace una intervención directa con la familia, pero uno puede hacerse preguntas acerca de sus relaciones. Por ejemplo, en las relaciones amorosas se ve mucho de lo que aprendimos en casa. No necesariamente que sea una copia, o sea, esto va a ser exactamente igual o lo voy a vivir de manera exacta a como lo viví en familia. Pero sí, por ejemplo, cuando reviso mi historia familiar, me doy cuenta cómo se comunicaban en casa, cómo se resolvían los problemas, si algunos aspectos, por ejemplo, si el área emocional de pronto era callada o era prohibida, de repente luego mi pareja quizás es una persona que le gusta más expresarse y a lo mejor entonces la persona se da cuenta como, y ve, lo que pasaba en mi hogar, yo como había como esta represión de las emociones, dando un ejemplo, ¿verdad? Entonces luego con mi pareja me cuesta. Y como mi pareja viene de otro ámbito familiar o de otra experiencia familiar, donde a lo mejor eran más expresivos, más comunicativos, entonces me va a exigir ciertas cosas que en su familia sí se satisfacían. Porque también las necesidades y cómo estas necesidades son satisfechas tienen que ver con toda esta experiencia. Entonces es una experiencia que marca muchos aspectos. Sí, claro, es totalmente cierto. Las relaciones, cuando empezamos a establecer nuestra propia familia, empieza a haber una lucha, ¿no? Entre las versiones de familias que existen, entre la lucha de mi pareja acerca de la familia que él tuvo o de la familia que ella tuvo y de lo que yo soy, ¿no? ¿Qué fue mi familia? ¿Cuál es mi historia familiar? Desde temas básicos como costumbres, como la hora de bañarse, por ejemplo, ¿no? Que pudiera ser una cosa tonta, pero de pronto en mi familia me decían que me tenía que bañar en la mañana, en la tarde y en la noche, y hay otra familia en donde decían, no, solo bañate en la mañana o solo bañate en la noche, ¿no? Es un poco como que esos aspectos que quizás pareciesen tontos, pero que en la cotidianidad vamos viendo cómo lo que ha sido nuestra familia se refleja en mi comportamiento, se refleja en mis gustos, en mis actividades, mis hábitos como tal, ¿no? Entonces vamos viendo y es algo que hacemos de manera inconsciente, es algo que no hacemos, no, o sea, es algo que hacemos como, no, es que en mi familia el pollo se hace así, entonces tiene que ser así porque así es como yo me lo comí en mi casa, ¿no? Y estamos viendo que cuando establecemos la primera fase del establecimiento de pareja, es decir, de la convivencia conyugal, vamos a ver que van a haber muchas diferencias, que vamos a tener que encontrar el equilibrio para formar una nueva familia. Y entonces vamos a empezar a incorporar nuevas cosas, nuevos rituales, nuevos hábitos, nuevas costumbres que van a formar parte de esta pequeña familia que ahora estoy haciendo, ¿no? Pero que va a tener secuelas de la familia que tiene mi pareja y de la familia que tengo yo. Entonces, vamos a ver cómo se va ampliando la familia, ¿no? Y cómo todos estos conceptos familiares trascienden inclusive al yo salir de mi casa materna o salir de mi casa paterna, por decirlo de alguna manera. Entonces, trascienden y se van conmigo hasta mucho más allá del tiempo y se van estableciendo y se vuelven parte de lo que soy. Claro. Entonces, por eso era que nosotros teníamos el deseo de que el título fuera Familia, un concepto atemporal. Anteriormente, o es mi opinión, parece que se le daba como más fuerza al concepto de familia, al concepto de familia como base de la sociedad. Me refiero a eso. Actualmente, pues,
la familia sí es importante, pero quizás como la urgencia o la necesidad de que en la familia se vivan ciertas experiencias o que se promuevan los valores o que, por ejemplo, se trabaje en la comunicación, en algunos aspectos de nuestra sociedad se ha perdido un poco. No en todos, porque todavía yo creo que así como sucede eso, también pasa que hay más información, también hay muchos profesionales de la psicología, pues, y de la educación también, que se han abocado a dar a conocer también estos términos y a que tenga más presencia, por ejemplo, en redes sociales o en el conocimiento de los niños en la escuela. Eh, pero me parece que es necesario resaltar eso, que siempre va a ser, siempre va a formar parte de ese macrosistema que es la sociedad y la manera en cómo se viva la familia y cómo se sigan transmitiendo los valores, es también cómo nosotros podemos apuntar a que tengamos sociedades que realmente funcionen adecuadamente o de la mejor manera posible. Y no es un tema nada más, porque a veces pareciera que cuando se habla de valores, es como, bueno, sí, eso es lo mismo de siempre, eso es lo que ya sabemos, pero los valores son fundamentales porque necesitamos aprender el respeto, porque necesitamos aprender la tolerancia, necesitamos aprender el afecto y la demostración del afecto, y qué mejor manera de aprenderlo que en la familia. Entonces en eso los padres tienen una responsabilidad importante, y los padres, pero también los cuidadores, ¿no? Porque no necesariamente ese vínculo se establece siempre con el padre con el que uno tiene consanguinidad, sino que también hay otras personas que forman parte de esa vinculación. Pero a la que me quiero referir específicamente es que necesario es tener siempre en cuenta que de lo que vivimos en familia es lo que estamos también, eh, cómo estamos participando en nuestra sociedad. Y lo que le brindamos a nuestros hijos, o lo que le brindan los padres a los hijos, también va a formar parte de sus futuras decisiones y de su futuro desempeño, tanto en el trabajo, como bueno, en la escuela, en la universidad, con sus parejas, con sus futuros hijos, porque es desde esa experiencia que tengo con mamá y papá que luego voy creciendo. Y los niños aprenden básicamente de modelamiento, aprenden también de eh, todo lo que viven, cómo lo sienten, cómo lo experimentan. Entonces es muy importante saber que como padres, ese ejercicio de verificar cómo fue mi familia, qué aprendí de mi familia, qué cosas quiero sanar de mi familia también, o sea, qué cosas no me gustaron, qué experiencias fueron dolorosas, es necesario poderlo revisar para entonces poder tomar decisiones en base a cómo yo lo quiero experimentar con mi hijo y qué quiero que aprenda, cómo quiero manifestar ese efecto, cómo quiero modificar ciertos aspectos que viví en familia. Correcto, sí. Creo que, bueno, pues a veces tenemos, hoy en día, eso que tú hablabas un poco acerca de los valores y de lo que era la dinámica familiar, en este momento, pues obviamente vamos viendo cómo van cambiando, ¿no? Y hablamos de que evidentemente la familia no es algo estático, es algo que es cambiante y que es algo que es dinámico, que no es ajena a los cambios externos y a los cambios de los propios individuos, ¿no? Cuando yo me movilizo también a mi familia, ¿no? Y lo vemos a diario. Cuando un niño pasa de ser niño a un adolescente, pues evidentemente hay un cambio en el sistema familiar y vemos cómo la dinámica familiar en ese momento empieza a modificarse. Entonces, vemos que la familia no es ajena a estos cambios. Sin embargo, creo que hay un temor en el actual de los papás, en el sentido de que han tenido experiencias que han sido negativas para ellos en familia, ¿no? Que han vivenciado con sus papás y que, bueno, pues al no querer repetir estos patrones de conducta, a veces omitimos muchas cosas que son importantes y que a pesar de que quizás papá y mamá en su momento no me pudieron transmitir de manera adecuada lo que debía de ser este punto, no por eso deja de ser importante. ¿A qué me refiero con esto? A veces creemos que establecer límites en familia es cortarle las alas a los niños o cortarle las alas a los adolescentes o a los hijos en general, ¿no? Y entonces nos vamos por un camino, por un lineamiento en donde es un poco quizás más libre, ¿no? Hasta cierto punto.
Y la libertad no quiere decir una falta de límites, ¿no? Es importante establecer eso, ¿no? Y quizás no es que mi mamá y mi papá fueron muy autoritarios y yo no quiero eso con mis hijos. Perfecto, yo entiendo eso, pero hay unas maneras de poderlos llevar de manera tal que entendamos que quizás mamá y papá lo que nos quisieron transmitir en aquel momento era que habían límites y que esos límites debían de cumplirse, un poco como para que yo creciera de manera certera o según los parámetros que ellos tenían, ¿no? Recordando que papá y mamá no eran perfectos y que ellos también cometieron sus errores, quizás fueron demasiado estrictos, quizás en algunos momentos hubo algún tipo de, que yo puedo considerar ahorita violencia, ¿no? Es decir, maltrato físico, por ejemplo, ¿no? En donde yo no estaba de acuerdo con eso y no lo quiero poner en mis hijos. Y es totalmente adecuado. Sin embargo, creo que a veces nos vamos al límite de esto, ¿no? Y decimos, bueno, como yo no quiero que esto pase con mis hijos, entonces no lo voy a hacer. Entonces dejamos de marcar límites, dejamos de enseñarles cosas importantes y los dejamos como solos en el proceso de crecimiento. Y muchas de las dificultades que a veces tienen nuestros adolescentes, sobre todo cuando llegan a mi consulta, es que mamá y papá no me entienden, mamá y papá no se sientan conmigo a conversar, me dejan salir para donde yo quiero, pero no están allí. Entonces hay una vivencia que ciertamente es diferente a la mía como familia, pero que se ha transformado en una carencia también dentro de ellos, ¿no? Entonces vemos cómo vamos modificando, ¿no? Porque empezamos a dejar de hacer muchas cosas que mi mamá y mi papá hacían o que en mi experiencia familiar para mí fueron negativas, pero que a la vez las estoy transformando o las estoy modificando por otros aspectos que terminan siendo negativos para mi familia actual. Entonces, es como conseguir el punto medio y no es, no creo que, no quiero que se sienta como si fuese una crítica, sino más bien como algo constructivo en donde yo me ponga a reflexionar qué estoy haciendo, que quiero ser, que me quiero escapar tanto de este modelo que no es sanado, como tú dijiste, ¿no? Que me parece una palabra sumamente certera, que no es sanado de mi familia y que me quiero desprender tanto de eso que me he ido o me he posicionado en el otro extremo que tampoco es saludable, ni para mí ni para los miembros de mi familia. Sabes que mientras te escuchaba, la otra palabra que se me venía a la mente era la comprensión, eran dos, la comprensión y la compasión también, ¿no? Como cómo poder evaluar nuestra familia entendiendo que esas personas que nos ayudaron a crecer no eran perfectas, que a veces también creo que ahora los padres tienen un poquito más se esfuerzan mucho más en esto de ser perfectos, se esfuerzan mucho más en querer, creo que también por tanta información que existe, como se exigen mucho, en que tengo que ser la mamá perfecta, el papá perfecto, el que le dé todo a su hijo, y hay que entender que somos seres humanos, y como seres humanos somos vulnerables, como seres humanos vamos a tener errores, y también estamos, como tú lo decías, la familia es algo dinámico, y es algo que está abierto a los cambios, que si algo no nos funciona, nosotros podemos modificarlo, podemos analizarlo sin que necesariamente sea doloroso, pero para eso hay que tener humildad, para eso hay que mirarlo de manera compasiva, para no ser tan duros con nosotros mismos tampoco, ni con los integrantes de nuestra familia, y poder entender que cada uno como individuo pues va a tener su fortaleza y va a tener sus debilidades, va a tener aspectos muy positivos y que nos van a ayudar y aspectos a mejorar, pero que en esos aspectos a mejorar también nosotros podemos encontrar crecimiento, porque pienso en el caso de los hermanos, de repente hermanos que en la infancia pueden llegar a ser muy conflictivos o tener muchos problemas, pero en la medida que van creciendo, como también van entendiendo el porqué de ciertas cosas, pues mejoran su relación. Y en ese sentido, pues eso tiene que ver con cómo vamos también conociendo a nuestra familia. Pero para que eso ocurra, es importante que nosotros consideremos, pues, la comunicación, que sea una comunicación efectiva, que nosotros consideremos también la necesidad de ser ese apoyo para las otras personas de mi familia y mi responsabilidad en todo ese actuar y en toda esa vivencia que tiene mi familia. Que podamos ser responsables de lo que hacemos y también de cómo eso impacta al otro. Porque a veces no nos damos cuenta que todo lo que nosotros hacemos impacta a la otra persona. Sí, eso es correcto, ¿no? A veces no nos damos cuenta de cómo nuestras acciones impactan al otro. Pero también creo que a veces, bueno, a veces hemos tenido familias en donde, bueno, pues lamentablemente, ciertamente, hay familias que son
menos positivas, ¿no? Que son un poco más negativas que otras, ¿no? Hay familias que, bueno, pues que a pesar de sus defectos algo pueden ser un poco más nutritivas y pueden aprender de muchas experiencias y van aprendiendo de las experiencias a pesar de las dificultades, van aprendiendo y van modificando muchos aspectos y donde los miembros de la familia también se van ajustando dentro de esto que tú hablabas de la comprensión, ¿no? Pero ciertamente hay otras familias que, bueno, pues que no aprenden tan fácilmente, que su dinámica quizás es un poco más disfuncional, por hablarlo de alguna manera, ¿no? Que realmente, bueno, pues la disfuncionabilidad estaría en tela de juicio en lo que es la familia, ¿no? Sin embargo, bueno, pues buscando una terminología, creo que es la que más se acerca. Entonces, podemos ver que quizás no es una familia tan nutritiva, es una familia que en donde los miembros pues quizás tengan que trabajar en muchos aspectos para poder ser de carácter nutritivo para el otro, para que el otro crezca, porque a veces hay familias que lamentablemente pues crecen en lo negativo y en este crecimiento en lo negativo es lo único que conocen lamentablemente y eso es lo que genera conflictos no solamente en las relaciones intrafamiliares, sino en las relaciones extrafamiliares, es decir, en las relaciones fuera de la familia. Entonces vemos que tenemos individuos y cada vez quizás un poco más jóvenes que tienen mayores dificultades, pero es también por el modelamiento de este tipo de familia, en donde decimos, esto es lo que aprendí, esto es lo que aprendí, y esto es lo que conozco, y esto es lo que sé hacer. Y como nadie en mi familia ha tratado de hacer una modificación en esto, y yo soy tan joven, no sé cómo se modifica una familia, evidentemente no estoy consciente de que soy partidario de esta dinámica familiar o que soy parte de esta dinámica familiar, entonces evidentemente lo que hago es que me acoplo a este sistema familiar y digo, yo soy parte y me reafirmo como parte del sistema al ser igual a este sistema. Entonces, creo que en eso que hablabas de lo que es la base de la sociedad, ¿no? Es sumamente importante verificar que bueno, pues que la familia realmente sea una base en donde el sujeto esté creciendo y en donde el sujeto realmente se pueda desarrollar de manera armónica y pueda conseguir sus metas y objetivos siendo positivos para él, siendo positivos para la familia y siendo positivos para la sociedad en conjunto. Recordando que así como la familia es un sistema, yo también formo parte de un sistema social y que también, así como mis acciones modifican mi familia, también mis acciones modifican mi sistema social. Entonces, bueno, claro, todo está como interconectado, ¿no? Bueno, creo que es bien importante eso, ¿no? De las interconexiones que se hacen, porque el ser humano no es un ser aislado, ¿no? El ser humano está conectado por todas partes. Es un ser viviente y como ser viviente estamos conectados desde nuestros átomos, moléculas, células, estamos conectados, pues de esa misma manera pues estamos conectados con el otro. Sea en todos los sentidos, ¿no? Estamos conectados con el otro y más nos estamos dando cuenta, sobre todo en estos momentos que, bueno, pues que la cuarentena ha llegado a nuestras vidas y que ha llegado, pues bueno, pues a muchas partes que nos ha unido como mundo en muchos aspectos, ¿no? Nos estamos dando cuenta de que estamos más interconectados con el otro que ni siquiera conocemos de lo que creíamos. Y eso es como importante, ¿no? También verificar. Claro, y bueno, y creo que también en base a eso que estás comentando, de cómo la familia también pues puede tener, pues, podemos tener estas familias nutritivas o estas familias conflictivas, creo que también surge la importancia de recordar que siempre podemos pedir ayuda también, porque si nos identificamos más bien con estas familias donde existe mucho conflicto, donde hay mucho dolor, donde hay sufrimiento, pues ahí es donde es más importante la búsqueda de apoyo, bien sea con el psicólogo, con un trabajador social o con un orientador que nos ayude a también poder guiar a esta familia o a los individuos que viven en esa familia. Pero realmente somos seres sociales, o sea, de eso no nos escapamos, ninguno se escapa de eso, y todo lo que hacemos pues repercute en los demás, tanto en lo más básico, que es esa familia con la que vivimos, con la que convivimos, como en las conexiones que se van ampliando con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo y con toda la sociedad en general. Entonces, me parece sumamente importante que esta conversación que estamos teniendo tú y yo, pues permita a las personas también hacerse preguntas, tener sus propias opiniones e incluso compartirlas, porque vamos a estar atentas a lo que las personas
puedan comentar en los videos, tanto en Instagram como en YouTube. Pero es eso, o sea, estamos como tratando de abrir conversaciones. Más que dar toda la información que se pueda dar, es una conversación entre nosotras para abrir muchas más inquietudes y comentarios que nos ayudan a crecer. Comentarios que también, bueno, pues que nos ayuden a crecer y también no solamente que la idea de quizás de estas charlas o de estas videollamadas es un poco como generar reflexiones en donde podamos establecer que no tienen que estar de acuerdo con nosotras, que es lo más importante, ¿no? Exacto. Sino que pueden diferir y que esas diferencias también nos enriquecen a nosotras como profesionales y nos enriquecen como seres humanos y que bueno, pues que las conversaciones que intentamos tener con ustedes o con todos los que nos van a ver sean conversaciones que estén basadas en algo que también ustedes puedan compartir y puedan interactuar, ¿no? Y que nos den retroalimentación de lo que estamos conversando, porque al final para eso es que lo estamos haciendo, ¿no? Un poco como para que ustedes tengan la información, pero también para retroalimentarnos mutuamente, ¿no? Bueno, creo que de la familia hay mucho de lo que hay que hablar, ¿no? Creo que la familia es algo que precisamente porque no es estático, es algo de lo que hay que hablar, precisamente también porque es atemporal, porque es algo que va más allá, ¿no? Del tiempo, de la época, de la cultura. Hay muchas cosas que se pueden conversar acerca de la familia y acerca del abordaje a nivel terapéutico acerca de las familias también. Entonces, bueno, creo que es un tema que, bueno, que podemos seguir como explorando a medida que va pasando el tiempo y, bueno, pues poder abrir otras dinámicas o otras ramificaciones de lo que es la familia. Así. Bueno, entonces creo que como para darle un cierre a esta conversación que hemos tenido, pues ha sido interesante porque hemos visto que la familia pues tiene múltiples definiciones, hay muchas formas de ser familia, responde también a muchas características de los individuos y pues también es necesario que nos hagamos preguntas acerca de cómo es nuestra experiencia familiar, de qué manera lo vivimos y eso permite también eh, muchas más conversaciones y otros tópicos a tratar. Eso es correcto. Entonces, a mí, no sé cómo te has sentido tú, a mí me ha gustado mucho conversar aquí contigo, Sí, como la otra actividad. siempre es enriquecedor hablar acerca de estos temas, acerca de familia y bueno, pues poder compartir experiencias mutuas y donde, bueno, pues cada quien y que podamos ver que tenemos puntos de encuentro o que tenemos de alguna manera pues una misma línea en algunos aspectos, ¿no? De lo que es el trabajo en familia. Entonces, bueno, como siempre es enriquecedor, ¿no? Saber que otro colega comparte los mismos puntos que tú. Está, sí. Bueno, creo que entonces con esto finalizamos y estaremos atentas a lo que surge en los comentarios y de esa manera pues seguir interactuando. Bueno. Y tendremos más conversaciones. Claro, ha sido un placer. Por favor, coméntenos, háganos preguntas de qué otras cosas quisieran que conversáramos, ¿no? Pues bueno, pues quizás en otra actividad vamos a tener algunos otros colegas que también participen, dándonos sus puntos de vista. Entonces, bueno, pues nos encantaría saber de qué temáticas les gustaría hablar o si quisiéramos, si ustedes quisieran, perdón, que ampliáramos un poco más el tema de la familia. Bueno, Luz, ha sido un placer para mí hablar el día de hoy contigo. Igualmente. Bueno, Bueno, te envío un abrazo. un abrazo. Besito. Bye.